Muy bien, estamos estudiando el panorama bíblico, el gran panorama bíblico. Son 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos por un solo autor. ¿Quién fue ese autor? Más de 40 personas escribieron, pero el autor es Dios. Si hay un solo autor, hay un solo tema. ¿Cuál es el tema? El tema principal de las Escrituras es Jesucristo y la redención de su pueblo. Pero el panorama completo, ¿por qué se habla tanto de Jesucristo? ¿Cuál es el propósito de Jesucristo? Es decir, ¿qué es lo que nos quiere mostrar la Biblia completamente? El asunto del reino de Dios. La semana pasada hablamos los primeros 2 capítulos básicamente del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Vimos varias cosas, vamos a recordarlo. Vimos que el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos muestra que la tierra fue creada por un solo creador. Un solo creador, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, ¿verdad? Y luego en los versículos siguientes vemos la Trinidad de una vez allí inmersa. El Espíritu de Jehová se movía por la faz de las aguas y dijo Dios, hablando de que fue por la palabra de Dios que fueron hechas las cosas. Entonces vemos Dios, vemos el Espíritu Santo, vemos la palabra de Dios, que es el Verbo Jesucristo, como nos lo revela Juan. Entonces vemos incipientemente la doctrina de la Trinidad. Un solo creador es Dios, Dios trino, Dios en 3 personas. Característica general de la creación. ¿Cuál fue la característica de la creación original? Que la creación fue buena, Además que hablamos de que el creador es el rey, porque en Génesis capítulo 1, versículo 26, 26 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Es decir, vamos a hacerlo igual que nosotros. ¿En qué sentido? En que es Señor de la creación. Entonces Dios dijo: voy a crear al hombre que se parezca a mí. ¿En qué sentido? Que señoree. Yo señoreo, yo soy el rey, yo soy el Señor de todo, y el hombre lo voy a crear para que cumpla mi función en la tierra. Es decir, el hombre como representante de Dios en la tierra. Cuando el hombre peca, el hombre es un mal representante de Dios en la tierra. ¿Ok? Y es por eso que somos juzgados, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él para parecernos a Él en la tierra. Dios es entonces el rey y gobernador del mundo. Además, la cuarta que vimos es que el ser humano es el pináculo de la creación, el pináculo de la creación. El ser humano es diferente del resto de la creación porque es imagen de Dios. Ya lo he dicho, el propósito del hombre es representar a Dios en la tierra. Y el propósito final del hombre es entrar en el reposo del Señor. El Señor hizo 6 días y en el 7º reposó, y vimos que ese día no tuvo... y fue la tarde y la mañana del 7º día, no dice eso, sino que es un reposo continuo. La idea es que el hombre estuviese en comunión constante con Dios. Y el Edén era el sitio donde ellos tenían comunión con Dios. Eso es lo que vemos entre Génesis capítulo 1, capítulo 1 y capítulo 2. Vemos el Edén original que vemos allí, relaciones perfectas. ¿Qué tipo de relaciones? El hombre con la mujer, una relación perfecta. El hombre con la creación, una relación perfecta. Y el hombre con el Creador, una relación perfecta. Es lo que hablamos entonces, lo que es el reino de Dios. En ese momento dijimos, el pueblo de Dios, ¿quién era? Ese es el patrón del reino. El pueblo de Dios en ese momento era Adán y Eva. El lugar de Dios, o el sitio donde podía comunicarse con Dios, entonces era el jardín del Edén.
Y el gobierno de Dios, entonces, era la palabra de Dios con las relaciones perfectas. Dios había dado un mandato. ¿Cuál era el mandato? No debes comer nada. No. No debes comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podían comer todo. Dios no le dijo, de hecho, dice, mire, aquí está todo lo que les he dado. Esto está en capítulo número 1. Capítulo 2. Está todo, solamente hay una sola restricción. No comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día de que él comieres, ¿cuál fue la promesa de Dios? Ciertamente morirás. Muy bien. Eso es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 3. Vamos a ver a expandir un poco más lo que es Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el contexto de Génesis capítulo 3? Está en Génesis 2, 16 al 17. Vamos a leerlo. Génesis 2, 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué era ese fruto? Una manzana, dicen muchos, ¿verdad? La manzana de la discordia. Un cambur, un mango. Bueno, yo creo que sí, porque no me gusta. Pero ¿qué fruto puede ser? Bueno, aquí la palabra de Dios no especifica qué fruto es o fue. Lo que sí especifica es lo que representa ese fruto. Ese fruto representa que Dios era su Señor. Mientras ellos obedecían su palabra, ellos no comían del fruto. Cuando ellos comen del fruto, se estaban rebelando contra Dios. No es tanto el fruto como tal, sino lo que representaba. Ese fruto representaba el señorío de Dios sobre ellos, el dominio de Dios sobre ellos, la dominación de Dios. Representa ese fruto la autoridad absoluta de Dios. Eso es lo que representaba ese fruto en ese momento. No lo hagas, y mientras ellos no lo hacían, ellos se estaban sometiendo a la voluntad de Dios. Se podían someter. Esto es algo que para nosotros es muy difícil, pero en ese tiempo original era posible. Se podían someter de manera voluntaria. De manera voluntaria. ¿Ok? Podían hacerlo de manera voluntaria. Sujal Michelén, hablando acerca de esto, dice: ese fruto era un recordatorio de que ellos no eran, ¿qué? Autónomos. Que ellos estaban bajo la autoridad absoluta de Dios, que todo iba a funcionar bien mientras ellos recordaran esa verdad y actuaran conforme a ella. El Dios creador había hecho un mundo maravilloso donde ellos podían disfrutar de todo lo creado siempre y cuando actuaran como criaturas y no como pequeños dioses, es decir, autónomos, independientes. No, el propósito del hombre era que siempre fuese dependiente de Dios. Pero vemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, otro intérprete sale en escena. Un intérprete de la palabra de Dios. Un intérprete de la palabra de Dios. Llega la serpiente antigua y dice: con que Dios os ha dicho. Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella estaba totalmente clara. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, he allí la tentación, como Dios. Vas a ser como Dios.
sabiendo el bien y el mal. Esa fue la tentación. Eva entendía que ella debería haber quedado en la voluntad de Dios, es decir, bajo el dominio de Dios, pero ahora dijo vio una oportunidad para ser como Dios, ya no para someterse, sino para ser igual al Creador. Ya entendí, qué buen intérprete tengo ahora. La serpiente antigua. ¿Qué fue lo primero que hizo la serpiente antigua? Coloca dudas sobre la bondad de Dios. Sobre la bondad de Dios. Primero fue con que Dios os ha dicho. Hay algo que Dios está escondiendo y tú no lo sabes. Pero si Dios es tan bueno, me dijo que de todo árbol yo puedo comer, solamente me dio una prohibición. Pero es que tú no sabes por la razón de esa prohibición. Bueno, porque no voy a morir. No. Entonces coloca a Dios como mentiroso. Eso es mentira. Eso es mentira que vas a morir. Tú no vas a morir. ¿Sabes cuál es la razón? La razón de la prohibición era que Dios estaba escondiendo un bien mayor que lo que Dios le había dado hasta el momento a las personas. Le estaba escondiendo un bien mayor. Muchos hoy en día piensan, yo no me voy a meter evangélico porque voy a dejar de disfrutar las cosas que realmente me van a hacer felices. Pues has caído en la misma trampa de Satanás, de Eva. Has caído en la misma trampa porque piensas que Dios es malo y que Dios solamente quiere restringirte de las cosas buenas. Pues a la verdad es que has caído. El Señor no te está restringiendo porque Él tenga algo oculto, porque no quiere que tú seas pleno en tu vida, sino precisamente para cuidarte, porque en el futuro vendrá la plenitud realmente. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la serpiente antigua? Dio una idea falsa. Falsificó la verdad. La contradijo y la falsificó. La contradijo y la falsificó. ¿A qué se parece eso? Muchas iglesias están predicando cosas falsas. Muchas iglesias están haciendo el papel de interpretar incorrectamente las Escrituras y se están comportando como el enemigo. Interpretando, tergiversando completamente las Escrituras, y entonces el pueblo de Dios está cayendo engañado en eso. Ideas falsas. Ese ha sido el problema siempre de la iglesia, hermanos. Ideas falsas, falsos maestros, falsas doctrinas. Eso no comenzó en la era neotestamentaria. Eso comenzó desde el huerto del Edén. La falsedad. ¿Por qué? Porque el enemigo solamente busca que las personas desvíen su atención a lo que verdaderamente es. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Falsificar la verdad ha sido la estrategia desde el principio. ¿Qué pasó entonces? La mera idea, esto es en el pensamiento de Eva, la mera idea de que existía un Dios soberano que tiene todo derecho sobre sus criaturas es repulsiva al hombre natural. El hombre natural quiere ser libre, quiere experimentar no ser subyugado por la voluntad de nadie, sino estar libre completamente, supuestamente, ¿no? Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Dios ofende el orgullo humano por el mero hecho de ser Dios. ¿Por qué no se quieren someter la gente a Dios? Porque quieren ser independientes. No, yo no me le debo a nadie. Dios, cuando tú le presentas a Dios y que tú debes rendirte a Dios, eso ofende a las personas. Es allí el verdadero evangelio que hoy no se predica. Ahora se coloca a Dios como el ayudador de tus planes, a Dios como el que está pendiente tanto de ti, te ama tanto que su propósito está en que tú seas feliz. Si tú no eres feliz en la vida, entonces Dios fracasó como Dios. Eso es la falsedad de las iglesias de hoy en día. Entonces, entendemos en primer lugar que Dios, por el ser
solamente por el ser Dios, entonces es repulsivo al hombre natural. ¿Cuál fue el pecado en sí entonces? ¿La desobediencia? Aparte, rebelión. No someterse a Dios. No someterse al señorío de Dios. Fue un acto rebelde. Persona que no venga a los pies de Cristo es un rebelde, por eso es juzgado justamente, porque no acepta el señorío de Jesús en su vida. No lo acepta. Es la rebeldía. Seguimos. ¿Cuáles fueron los resultados de esa rebelión? Lo vemos allí. Génesis, relaciones imperfectas. Génesis 3, 7 al 10. ¿Qué dice? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, en vez de salir al encuentro de Dios, a tener comunión con Dios, se alejó de Dios. Primera relación rota de Dios, del Creador con sus criaturas. El hombre, en vez de buscar la presencia de Dios, o inclusive llegar y decirle, Dios, mira lo que hice, perdón, no sé, algo. No, lo que hicieron fue alejarse, porque sus obras eran malas, y amaron más las tinieblas que la luz. Más las tinieblas que la luz. Entonces, se cosieron hojas, versículo 8. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta el 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Primera relación rota entre Dios y el hombre. El hombre no quiere estar ante la presencia de Dios, naturalmente. Es allí nuestra situación, o la situación de todo ser humano. No quiere nada con Dios. Sabe que está mal delante de Dios. Lo sabe. Sabe que está desnudo delante de Dios, que está avergonzado delante de Dios. Lo sabe muy bien. Y aunque ellos se hicieron delantales, sabían que eso no era suficiente. Su conciencia lo estaba carcomiendo completamente. Lo sabían. Primera relación rota. ¿Qué pasó cuando Dios trajo su presencia después de la caída del huerto del Edén? Adán y Eva se escondieron. Adán y Eva no murieron físicamente ese día, pero sí espiritualmente. ¿Qué significa muerte? Se separaron. La separación fue de ellos hacia Dios, de manera voluntaria. ¿Ok? Ellos murieron ante Dios porque voluntariamente empezaron a rechazar a Dios. Segundo, el hombre y la mujer, versículo 11 al 13, ¿qué dice? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Versículo 12 al 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Versículo 16. A la mujer dijo el Señor juzgando allí, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Adán lo primero que hace es culpar a Eva, implícitamente está culpando a Dios, ¿cierto? Implícitamente lo está haciendo. Señor, fue tu culpa porque tú me diste a esta mujer, esta me engañó. ¿Sí? Echándole la culpa a Dios. Dios, yo no hubiese pecado si no hubieses permitido tal persona en mi vida. Señor, yo no hubiese pecado si no hubieses permitido tal situación en mi vida. Eso es culpa tuya. O sea, si fuera por mí, si tú me hubieses dado todos los privilegios y todas las circunstancias correctas, yo hubiese sido fiel a ti. Pero bueno, tú tuviste la culpa al final, porque mi corazón es tan bueno, tan puro, que las circunstancias lo único no me dejaban otra opción. No tuve otra opción, Señor.
Adán culpa a Eva, pero está realmente culpando a Dios. Está relegando su responsabilidad. El hombre cree que está bien delante de Dios, pero espera no sentir la culpa de su pecado, sino remitirlo a otro. Yo soy mejor que los otros. Tú eres pecador. Sí, yo sé, pero yo no soy tan pecador como aquel violador. Yo no soy tan pecador como aquel ateo que no cree en Dios. Yo por lo menos creo en Dios a mi manera, pero yo creo en Dios. No me encasillo en las religiones, porque yo soy un espíritu libre y yo creo que Dios quiere la sinceridad y la honestidad. Eso sí estoy totalmente y plenamente seguro. Soy de mente abierta, soy una persona que le da las manos a todos. Bueno, el hombre no quiere sentir realmente el peso de haber ofendido a Dios o de ofender a Dios. En segundo lugar, esto es muy importante entenderlo. Muchos creen que, vamos a buscar allí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. No pierda Génesis, solamente vamos a irnos al Nuevo Testamento para buscar este pasaje y podamos entender el punto que les quiero dar en este momento. Es una maldición que la mujer esté sujeta a su marido. Los maridos dicen no, las mujeres dicen sí, es una maldición. ¿Quién está en lo correcto? 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo se está refiriendo al mismo patrón en Génesis. No se está refiriendo al patrón alterado en Génesis. ¿Ok? Se está refiriendo al patrón original. ¿Saben cómo es el asunto de las autoridades aquí? Bueno, como en el principio, el varón la cabeza de la mujer, y Cristo la cabeza del varón, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, hay una línea de autoridad. No que Cristo es menor que Dios. Cristo es Dios. Ni que el hombre es mejor que la mujer, en absoluto. Estamos hablando de un simple hecho de posición y autoridad. Entonces, cuando dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti en el momento del juicio de Dios a Eva, no le estaba dando una carga, sino que le estaba dando o le estaba diciendo cuán difícil iba a ser ahora su propósito. Porque ella fue creada para ¿qué? Ser ayuda idónea. Ahora, por relación del pecado, ahora su propósito iba a ser cuesta arriba. Ella iba a parir, iba a dar luz, sí, pero ahora su propósito de dar a luz iba a ser con dolores, cuesta arriba. Es la misma enseñanza, es la misma visión. Vas a dar a luz, ay, yo no sabía que iba a dar a luz. No, ella sabía. Ella sabía. O sea, en la naturaleza se veía. El hipopótamo con la hipopótama. El elefante con la elefanta. ¿Cierto? Y procreaba. Así nos dijo el Señor al principio, fructifiquen, multiplíquense. Pero ahora por el asunto del pecado, ahora eso iba a ser con dolor. Y su atención a su marido iba a ser cuesta arriba, no iba a querer. No iba a querer. A partir del pecado, ni la mujer se somete voluntariamente al liderazgo de su marido, ni el esposo iba a ejercer su liderazgo de manera amorosa y servicial como Dios lo había diseñado. ¿Ok? Entonces el patrón de autoridad no es causa del pecado, no, es el diseño original de Dios. El asunto del pecado es que ahora nos cuesta cumplir correctamente los roles que tenemos como esposos y como esposas. La tercera relación rota es entre el hombre y la
creación. 17, me fui. Génesis 3, 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muchos, yo seré feliz cuando yo sea pensionado. Ahí yo no voy a trabajar más, no me voy a preocupar más, voy a simplemente a disfrutar. Vas a sufrir hasta que mueras. No va a haber ni un minuto de reposo donde no tengas que hacer algo para tu sustento. Y es así. Y es así. Siempre va a haber un trabajo, va a haber esfuerzo para agarrar el sustento, aún hasta el final de nuestros días. Esa fue la pena por el pecado. Pero el hecho del trabajo no fue la pena del pecado. Estamos hablando de lo mismo que hizo, de lo mismo que pasó, mejor dicho, con Eva. Ella iba a parir, pero ahora iba a parir con dolor. Ella iba a someterse, pero ahora le iba a costar someterse. El hombre iba a trabajar, pero ahora iba a ser cuesta arriba su trabajo. No solamente eso, la misma creación le iba a arrojar cosas que iba a ser para infructificar, podemos decirlo, para hacer infructífero la tierra. Ahora tenía que trabajar la tierra y quitarle todas esas cosas. Cada vez que usted se puya, el pecado existe. Esta es la pena del pecado. ¿Okay? Entonces, eso es un sentido. También recordemos que el Señor Jesucristo llevó en su cabeza la corona de espinas que representa la maldición del pecado. ¿Ok? La tierra fue maldita, y ¿cómo se evidencia esa maldición? Con espinas y cardos. El Señor le clavaron en su cabeza, sangró, el Señor llevó esa maldición en su vida, en su cuerpo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Él llevó esa maldición, se hizo maldito por nosotros. Muy bien, el mundo creado ahora sería un lugar hostil, difícil de domesticar. Una promesa esperanzadora aparece en todo este asunto. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios promete un Salvador, el cual iba a aplastarle la cabeza a la serpiente, es decir, matarla de manera definitiva. Su obra es definitiva. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Este es el apóstol del amor. Mira, el apóstol del amor dice: el que practica el pecado es del diablo. Eso no tiene otro nombre, dice él. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor es la simiente de la mujer. Esa simiente prometida, a la final lo vemos en toda la Biblia, que es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Génesis 3, entonces, vemos un Edén caído, relaciones imperfectas, el hombre y la mujer, una relación imperfecta, el hombre y la creación, una relación imperfecta, el creador y el hombre, una relación imperfecta. Entonces el resultado fue la pérdida
del reino de Dios en ese momento. La pérdida del reino de Dios. ¿Quién era el reino de Dios en ese momento? Adán y Eva, y ellos fueron expulsados. No hay relación. ¿Cuál era el lugar? El santuario de adoración, el huerto del Edén. Ellos fueron expulsados, ya fue quitado de ellos ese privilegio. ¿Y cuál era el gobierno de Dios? Ahora ellos estaban sin gobierno. Pérdida del reino de Dios en ese momento. Ahora, en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a ver rápidamente, con la ayuda de Dios, vamos a observar rápidamente algunas cosas que ocurrieron a partir del pecado. A partir del pecado. Busquen por favor Génesis capítulo 5, porque el asunto no es que ahí quedó la historia, ¿cierto? Vamos a ver cómo continúa la historia. ¿Qué pasó de allí en adelante? Bueno, lo que vemos es la difusión del pecado y la muerte. No quedaron solamente pecadores Adán y Eva, sino que el resto de su descendencia demostraría ser portadores del pecado también. Vamos a ver algunos contrastes en algunos capítulos, ¿ok? Vayan conmigo, por favor. Génesis capítulo 5. Vamos a estudiar ahorita Génesis 4 y Génesis 5. Espero completar mi clase en este momento, ¿ok? En esta mañana. No dejarlo para el próximo domingo. Génesis 4 y 5 vemos Caín y Abel. 4:1. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, Caín era adquisición. Recuerde la promesa que tenía Eva. Vas a tener una simiente que va a revertir todo el daño que hizo esta rebelión. Y ella, en el momento que concibe y da a luz a Caín, le llama precisamente Caín porque dijo, he adquirido varón. Eso no es solamente, ay, qué bonito nombre. No. Eso le puso el nombre porque ella estaba pensando en algo, hermanos. Dios me ha dado lo que prometió, adquisición de un varón. Ella estaba esperando un varón y entonces cuando ella da a luz a Caín, dice adquisición de un varón. Cosa que si usted ve más adelante, no se habla del nombre de Abel. ¿Ok? Dice, le voy a poner Caín porque he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, pero no dice, y le voy a poner a Abel porque... No. No dice eso. ¿Verdad? Para ella la promesa estaba en Caín. Ay, aquí está mi muchacho Caín. Ese sí, ese es el que va a revertir todo este problema que yo causé. Pero ¿qué pasó? Caín mata a Abel. Caín, así no era la cosa. Era la serpiente, no a tu hermano. Era a la serpiente. Caín entonces demuestra no ser esa simiente que estaban esperando. Por eso llega Set en sustitución. No solamente podemos, la palabra de Dios nos dice en 4:25, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, y ahí sí le dice por qué, miren lo que estaba pensando, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Esa sustitución ciertamente está hablando allí acerca de que me sustituyó al hijo, pero está hablando de un hijo piadoso, porque las obras de Abel, lo dice en Hebreos capítulo 11, eran piadosas. Entonces, ahora no solamente que hay
la sustitución de un hijo nada más, sino la sustitución de un hijo piadoso. Es más que toda esa sustitución allí. No solamente de que tengo otro hijo en lugar de Abel, sino que Abel había dado muestras de piedad, entonces ahora estaba Set como una sustitución ahora de piedad. Génesis capítulo 5 se enfoca entonces en las generaciones o genealogía. No lo vamos a leer completo obviamente por razón del tiempo. Pero Génesis capítulo 4 del 16 al 24 es la genealogía de Caín, ¿ok? Una línea de descendencia sin Dios. Por ejemplo, eso lo ven allí en el versículo 22. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces vemos que no solamente hay pecado, sino que hay regocijo en el pecado. Eso es lo que muestra la descendencia de Caín, que va desde el versículo 16 hasta el versículo 24. Un hombre sanguinario como Lamec, matando y regocijándose en su violencia. Le parecía normal la violencia. Pero el capítulo 5 se olvida de Caín y ahora empieza con la línea de Set. Y fíjense que la línea de Set está conectada inmediatamente con Adán. Dice, los descendientes de Adán, y ahí no se nombra a Caín. Ahí va solamente Set. La palabra de Dios enfoca su mirada, ¿saben quién es el verdadero descendiente de Adán? Set. Y por ahí voy. Por ahí se va enfocando la escritura. Eso es todo el capítulo número 5. Set. Seguimos. Capítulo 6 y capítulo 9. Lo primero que vemos es un mundo sin pecado y un mundo pecaminoso. Ese es el contraste que vemos entre Génesis 6:12 y Génesis 1:31. Vamos a comparar estos dos versículos para que vean el punto que les quiero enseñar. Génesis 6:12 y Génesis 1:31. Génesis 6:12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Pero ¿qué había mirado el Señor al principio? 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Un contraste. Génesis 6 nos dice el contraste de lo que Dios vio en el principio con lo que ahora Dios estaba viendo. En el principio Dios vio que todo era bueno, y en Génesis capítulo 6 ahora dice, vio Dios toda la tierra y estaba corrompida. Corrompida. Ese es otro contraste que vemos entre el mundo sin pecado y el mundo pecaminoso. ¿Cuál fue el primer contraste? Caín y Set. Es el primer contraste que vemos. Segundo contraste, el mundo caído con el mundo no caído o sin pecado en el principio, el mundo original. Eso está Génesis 6. Seguimos. Pero vemos también un patrón pecaminoso en Génesis 6:2 y Génesis 3:6. ¿Qué dice Génesis 6:2? Vamos a buscarlo, aquí dice. Pero viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero Génesis 3:6, fíjense, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Cuál es el patrón pecaminoso? ¿Dónde empieza? Por la vista. Vio la mujer que el árbol era bueno y tomó. Vieron los hijos de Dios, así dice, vieron los hijos de Dios y tomaron. Un patrón pecaminoso. Todo comienza ¿por dónde? Por la vista y alimentar
esos deseos, esos deseos. Cuando se habla de la los hijos de Dios, se está hablando de que los hijos de Set se estaban corrompiendo. Qué interesante, esto no lo leí antes, pero fíjense. Vamos al Génesis 4:26. 4:26, Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esa es la característica de la genealogía de Set, hombres piadosos. Pero en Génesis 6, los hijos de Dios empezaron a corromperse con las hijas de los hombres o con las mujeres. Empezaron a desviarse, empezaron a ver lo que no debían ver. Pero vemos entonces Génesis desde el 6:9 hasta el 9:17 que vemos allí. No es solamente la historia del arca de Noé. Vemos ahí el patrón divino. ¿Cuál es? Juicio y gracia a la vez. Eso fue lo que vimos en Génesis 3:15. Dios estaba dando juicio y de repente lanzó una promesa de gracia. La simiente de ella va a aplastar la simiente de la serpiente. Aquí en Génesis capítulo 6 vemos que Dios había propuesto exterminar a todo, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y Dios cuidó a Noé con el arca y todo lo demás fue exterminado. Juicio y gracia mezclados allí. Ese es el patrón de Dios. Donde hay juicio, hay gracia. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Mira que Dios hubiese dado solamente justicia o juicio. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Dios es paciente para la ira y grande en misericordia. Pero vemos después del capítulo 9, versículo 18 al 29. Estoy dando esto por razón del tiempo, no lo vamos a leer obviamente, pero solamente para que entiendan cómo se va desarrollando la narración de Génesis. Nos presenta el problema no resuelto. El problema no resuelto. Génesis 9, 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Eso es un tip ahí. Eso no fue, oye, ¿será que coloco eso? No. Eso es intencional. ¿Okay? Eso es intencional. Cam es el padre de Canaán. Vamos a verlo en unos minutos. ¿Ok? Entonces, allí vemos que Noé, por ejemplo, se embriaga. Un piadoso se embriagó. No se resolvió el asunto del pecado. ¿Se corrompió Noé? ¿Qué pasó con Cam? Vio la desnudez de su padre. Se corrompió Cam. ¿Ves? Entonces, el asunto del pecado no se va a erradicar sino en el mundo venidero. En este lado de la eternidad no espere eso. No lo espere. Dios, dice Pedro, el mundo antiguo, este es el mundo antiguo, antes del diluvio fue acabado por el diluvio, pero ¿qué persistió? El pecado. Pero este mundo actual, el mundo de ahora, está reservado para un juicio más fuerte que el diluvio. Es el juicio de la llama de Dios, ¿okay? Del fuego de Dios. Y estamos esperando un nuevo mundo. El mundo de antes es la misma tierra, solo que tenía características diferentes. El mundo de ahora va a acabarse solamente en características, ¿ok? Pero va a ser el mismo planeta Tierra que va a ser redimido, ya lo hemos dicho anteriormente. Ya estamos por terminar. Génesis 10 al 11 nos hablan de otra genealogía. Cam versus Sem. Cam, hijo de Noé. Sem, hijo de Noé. Eso lo vemos en Génesis 10.
Del 6 al 20 hay algunos nombres que aparecen allí que son interesantes ver la relación que tienen esos nombres. No lo voy a leer por razón del tiempo, una vez más, pero en su casa léalo, escuche esta predicación para que ustedes lo vayan viendo. Génesis 10 del 6 al 20, hay algunos nombres que resaltan allí, que eso es importante, son claves para entender el resto de la narración. Personas relacionadas con Cam, ¿ok? Cam ahora representa una línea impía. Cam representa, recuerden, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam, entonces ahora va a representar la línea impía. Y Sem va a representar la línea piadosa. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién está relacionado con Cam? Canaán. ¿Quién está relacionado con Cam? Nimrod, fundador de... ¿De quién? ¿No le recuerda ese nombre? Babel. La torre de Babel. ¿Ok? Y Nínive, Asiria. Muy importante entender. Eso a lo largo de la narración, usted va a entender lo malvado que fueron esta gente. ¿Quién fue enviado para Nínive? Jonás. Nínive está relacionado con Cam, una línea impía. ¿Quién más? Los filisteos. ¿Quién más está relacionado con Cam? Los pueblos históricamente enemigos de Israel. El hebeo, el amorreo, todo lo que termina en eo. Esos son impíos, hijos de Cam. Sodoma y Gomorra también está relacionado con Cam. Fíjense, todos los nombres que aparecen, pues léalo por favor, se lo invito a que lo lea. Génesis 10 del 6 al 20. Pero ¿quiénes están relacionados con Sem? Uz. Job capítulo 1 versículo 1. Job capítulo 1, si alguien lo encuentra más rápido que yo, mejor, para aprovechar el tiempo. Ya me he pasado de la hora. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hubo en tierra de Uz. Y cuando usted lee Génesis capítulo 10, versículos 6 al 20, y Génesis 11 del 10 al 32, usted va a encontrar en la línea de Sem, va a encontrar el nombre de Uz. Y Uz tenía una tierra y de ahí sale Job. ¿Ok? La historia de Job en tierra de Uz. Seguimos. Esto es importantísimo. Aparecen estos nombres en estos versículos: Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. ¿Quién puede buscar Lucas capítulo 3, versículo 34 al 38? Estoy diciendo que estos nombres no aparecen solamente en Lucas, aparecen en Génesis 10 y Génesis 11. Lucas 3, 34 al 38. ¿Qué dice? Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tarek, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salah, Hijo de Canaí, hijo de Arfaxad, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Canaí, de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Se traza la línea desde Adán, por Sem, por Noé, por Set, por Noé, y también estaba por allí Enoc, ¿verdad? Enoc, que no vio muerte, un piadoso que no vio muerte. ¿Okay? Lamec, Abraham, ¿okay? Abraham, Isaac, bueno, todo eso. Pero aquí ya de una vez aparecen los nombres: Arfaxad, Sala, Eber y Peleg, el rey Peleg.
¿Qué otro nombre relacionado con Sem? Abraham. Abraham, otro nombre relacionado con Sem. Y por último, vemos la Torre de Babel. Génesis 11 del 1 al 9. Vamos a leer unos versículos nada más para terminar. Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que vemos allí? La arrogancia del hombre. Llegar a Dios para hacerse un nombre. Queremos tener un nombre que sobrepase sobre todo. ¿A qué se parece eso? A lo que Dios hizo con el Hijo. Un nombre sobre todo nombre. El Señor Jesús. En Babel los hombres querían hacerse de un nombre que era sobre todo. Queremos llegar hasta el lugar de Dios. Y no solamente eso, creo que lo conozco por acá. Génesis 12:2 dice, está el Señor hablando con Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Los hombres no alcanzaron ese nombre por su cuenta, pero Dios le promete a Abraham un gran nombre. Lo que no se puede alcanzar por el mérito humano, Dios es condescendiente y da ese gran nombre. A la final, ¿podemos tener un gran nombre? Sí, solo el que está unido a Cristo, como estamos aprendiendo los miércoles, la unión con Cristo. Pero vemos un patrón divino incompleto en la historia de la Torre de Babel. ¿Ahí vemos gracia en la Torre de Babel? No. Ahí solamente vemos juicio. Estamos entonces esperando por la gracia, porque el juicio allí fue la confusión. Porque hay tantas lenguas, hay tantos idiomas en la tierra. No por los miles y miles y miles y millones de años. No. Eso es juicio de Dios. Que usted no entienda a otro es juicio de Dios, hermano. No podemos tener relación, comunión entre nosotros mismos inclusive. ¿Ok? Comuniones rotas entre los mismos seres humanos, ahora por las lenguas. Entonces, vemos un patrón divino incompleto. Solamente en la Torre de Babel se presenta el juicio de Dios y no se habla de gracia, sino en Génesis capítulo 12. Eso es lo que vamos a ver a partir de la semana siguiente, que la semana que viene es Santa Cena, la siguiente de arriba. Entonces, hemos visto, o mejor dicho, hemos ampliado el panorama que hay del reino perdido. Voy a graficar esto rápidamente. Tenemos Adán. Adán tuvo 3 hijos: Caín, Abel. Caín mata a Abel y llega Set en sustitución de Abel, o la línea piadosa. Caín en los primeros capítulos nos habla de que es una línea sin Dios. Vemos a tal Lamec, ¿recuerdan al Lamec que hablé? Que dijo, si Caín va a ser vengado, Lamec será vengado 7 veces y yo voy a matar a todo el que me dé la gana. Y ellos terminan ¿en dónde? En el diluvio, ¿ok? Ahora vamos a la línea de Sem, es una línea de Dios. Vemos allí a alguien relacionado, Enoc, que caminó con Dios, fue traspuesto, no vio muerte. Y vemos allí también a Noé, es la 10ª generación. Noé fue salvo con sus 3 hijos, Sem es el mayor, Sem, Cam y Jafet, ¿ok? Y luego vemos rápidamente la línea de Cam, una línea sin Dios, y vemos todos esos nombres. Vemos a Jafet, solamente vemos algunos nombres de Jafet, donde se instauraron, pero no, la palabra de Dios no se enfoca tanto en ellos, no se enfoca más.
Pero entonces ahora la visión de la narración empieza en Sem. Empieza la línea piadosa en Sem, todas las personas relacionadas con Sem, hasta llegar hasta Abraham. Eso es, resumidas cuentas, todo lo que he dicho en esta hora. Génesis del 4 al 11. Entonces, reino perdido, ¿cómo es? ¿Quién es el pueblo de Dios en ese momento? Nadie. ¿Cuál es el lugar de Dios? No hay nada, solamente la expulsión del jardín. ¿Y el gobierno de Dios? No hay gobierno de Dios, solamente hay maldición y desobediencia. ¿Qué? Ahora, cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de que los hombres seguían siendo gobernados, ahora no en bendición, sino en maldición. Dios estaba dando maldiciones, estaba gobernando igual, pero ahora en maldiciones, no en bendiciones como estábamos esperando al principio, o como era en el principio. Entonces, he allí el reino. Ya vamos con el patrón del reino, ahora vemos el reino perdido, que es lo que he expuesto en toda esta hora, definitivamente. Y luego vamos a ver otra etapa del reino de Dios. Muy bien, entonces, hermanos, esto es precisamente para que nosotros podamos empezar a leer las Escrituras, que usted empiece a escudriñar, a leer, y usted pueda entender el argumento de lo que las Escrituras le está diciendo. No solamente son nombres al azar, ni historias bonitas para la escuela dominical. La idea es que nosotros veamos la redención de Dios en cada episodio, el plan de Dios en cada episodio, y que eso tiene que ver con nosotros. No es un asunto de hace miles de años, es un asunto que nos corresponde hoy. ¿Cómo podemos nosotros entender quiénes somos? Debemos ver el pasado primero, para nosotros también ver el futuro. Damos gracias a Dios. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Ha sido bueno con nosotros porque nos has amado antes de la fundación del mundo y has puesto, Señor, tu gracia sobre nosotros. Gracias por lo que tú muestras en las Escrituras, que aunque hay juicio ciertamente, también tú das gracias, Señor. Ayúdanos a ser más agradecidos por eso, Señor, y aferrarnos, Dios mío, a esa misericordia que tú tienes, esa longanimidad misericordiosa que tienes, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades a serte fiel. Gracias por este momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.